Hola, bienvenidos a Humanos Pro. En esta ocasión vamos a platicar con la doctora Alicia Chacón. Ella, como formación profesional, es egresada de la Facultad de Estomatología. También tiene una maestría en la Universidad Pontificia Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y también tiene una maestría en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Sí, bueno, no es maestría la de la Javeriana, es Esa es especialidad. su especialidad. Ajá, es Ujú. especialidad en periodoncia. Sí. Ujú. Ok. Bueno, doctora, bueno, me gustaría empezar la plática con cómo nos conocimos. Ok, Fue en el 2017. Yo tuve ok. la oportunidad de tomar la clínica con usted. Háblame Digo, de tú, no hay problema. cierto. Bueno, lo voy a dar de tú. Ok. Tuve la oportunidad de tomar la Ujú, clínica contigo. ujú, Fue en el año de 2017. ujú. Y bueno, de ahí, antes yo ya tenía como el preámbulo de que eras Ujú. una docente súper buena. Mala onda. Tuve miedito, tuve miedito ¿No? al entrar a Ajá, la clínica, ajá, pero la ajá. verdad Ok, fue una clínica excelente, o sea, muy aprendí bien. muchísimo Qué bueno. y aparte también tuve como la oportunidad de de poder tener en cuenta su calidad Ujú. humana, lo cual, Gracias, bueno, le agradezco mucho. gracias. Eh, Yendo en orden cronológico, tengo Ujú, algunas preguntas, como preparadas, ujú, pero usted egresó en el 2004 de ujú, la universidad, ujú. De la de la licenciatura. licenciatura. Ujú. Ahí posteriormente hizo su especialidad en el 2000, en 2007 Sí, pues, exacto. y se fue a Colombia. Y me fui a Colombia, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando yo termino la licenciatura, pues todo el mundo desea así como que lo que sigue, ¿no? O Ujú, sea, ¿y ahora qué voy a hacer? Y voy a ser especialista en esto y voy a ser especialista en lo otro. Pero en mi último año de la carrera, siempre me gustó trabajar. ujú, Y yo tenía la idea, y más por mis padres, porque siempre fue busca un trabajo donde aprendas de otros, ujú, ¿no? Entonces, no era tanto el dinero, gracias a Dios en la parte económica puedo decir que mis padres siempre proveyeron para mí, pero me enseñaron a trabajar, ¿no? Entonces me dijeron, tú ve a buscar trabajo, no busques un sueldo, busca un trabajo donde te enseñen, ¿no? O sea, no vas a llegar y cuánto me va a pagar, lo que te paguen. Si no te pagan, no hay problema. Tú sabes que nosotros estamos acá, ¿no? Entonces yo dije, voy a buscar un trabajo. Es mi último año, tengo mucho tiempo. Entonces, caminando por las calles de la zona donde yo vivía, que era muy cercana a la universidad, un día voy caminando y me meto porque decía consultorio dental, ¿no? Entonces me meto, subo porque era en el primer piso y decía endodoncista, doctor Marco Pablo Ramírez Oropesa. No tenía ni idea de quién era, definitivamente. Entonces me meto, pido, o sea, digo, disculpen, aquí no solicitan a algún dentista para auxiliar. Digo, sí. bueno, yo soy estudiante, pero quiero auxiliar. Y la chava se me queda viendo y me dice, a ver, espérame tantito, ¿no? Y se va, supongo que habló con el doctor, regresa y me dice, oye, ¿me puedes traer tu solicitud de empleo? Y yo, sí, claro, sí A la la puedo, papelería. sí, corrí en ese momento, Sí. lleno mi solicitud y la entrego, ¿no? Y me habla el doctor, inclusive me habla el doctor Marco, me dice, ¿podrías venir, por favor, para hacer pues una entrevista, que no sé qué? Y yo, sí, claro, ¿no? Entonces yo vivía muy cerquita, me preparé, creo que al otro día, ¿no? Y me dijo, Ajá. oye, necesito pues una carta de recomendación. Y yo, madre mía, pues sí, sí la puedo pedir. Pero ya había yo trabajado antes con otra ortodoncista Durante la carrera. durante la carrera, en mi último año, ¿no? Haz de Ajá. cuenta que en mi último año trabajé primero con una orto que me quedaba muy lejos de donde yo vivía y luego ya busqué algo más cercano. Entonces le pedí a la doctora, ¿no? Doctora, necesito una carta de recomendación. Y luego a otra doctora de la universidad, doctora, necesito una carta de recomendación. Entonces me hacen mis cartas de recomendación, que ese es el punto importante cuando eres estudiante. O sea, Sí. no puedo decir que fui excelente porque no lo fui. O sea, sí era un poquito floja, lo puedo decir. Pero fui buena. O sea, al final de cuentas fue muy fácil para mí obtener esta ayuda, ¿no? Entonces la presento con el doctor y llego y me dice, ¿alguien te dijo de acá? Le digo, no, doctor, yo venía Iba caminando. caminando. Sí. Y entonces entré y ya, o sea, literal, casi al otro día yo entré a trabajar con él porque la chica que me recibió también era odontóloga y ella creo que se iba a su servicio, no sé. Ah, o Sí, sea, sí, o sea, azares. sí se acomodó todo, ¿no? Ujú.
Para los que creemos en Dios, bueno, yo creo en Él Sí. y yo creo que Dios tenía como todo esto preparado. Entonces comienzo a trabajar con Él. Inclusive un día me acuerdo, tenía un amigo de la ciudad donde yo soy, que es Cuautla, y él estudiaba en UPAEP, yo estudiaba en UAP, y platicamos un poco sobre qué hacíamos. Y me dijo, ¿y dónde estás? Le digo, ahorita empecé a trabajar. Le dice, ¿en dónde? Le digo, pues con un endo. ¿Cómo se llama? Y yo, ¿Marco Pablo? Le digo, Marco Pablo Ramírez Oropesa. Y así, ¿no? De, ¿qué? ¿Estás trabajando con Con uno de él. los mejores endoncistas de la ciudad? Y Sí. yo, no sabía. Yo O sea, la verdad, yo no decía, sabía, ¿no? O sea, porque él no trabajaba para la UAP, o sea, en la facultad no Sí. trabajaba para la facu, entonces, pues yo no tenía idea. Y me dice, estás con uno de los mejores. Y ciertamente, o sea, hablando del doctor, es uno, para mí, es uno de los mejores en la calidad moral, como tú lo dijiste, como persona y como profesionista. Entonces, cuando yo estaba ahí, yo veía que decía Pontificia Universidad Javeriana, ¿no? Entonces yo Ya. dije, Pontificia Universidad Javeriana, sí puede ser, ¿no? Entonces yo le empecé a preguntar que cómo, ¿no? ¿Cómo se le hacía para irse para allá? Entonces me dijo, bueno, pues tienes que aplicar, es una muy buena universidad, él había egresado de allí, Ujú. entonces se quedó esa parte, Perdón, ¿no? ¿con especialidad egresó el Él doctor? regresó con la Ah, especialidad, ok. terminó en la UAP y se Igual. fue para allá, Ya. ¿no? Ok. Entonces regresa y pues endodoncista, ¿no? Entonces me Sí. dijo, pues sí, aplica. Y en ese tiempo yo apliqué también para la UNAM. Es una triste historia porque uno cree que todo lo va a lograr en la vida, ¿no? Sí, Pero claro. el no quedar en la UNAM, yo quedé en el curso propedéutico, ¿no? Cuando Ujú. quedas en el prope dices ya, Ya ¿no? estoy dentro casi. Ya estoy dentro, ¿no? Entonces me toca esa parte de vivencia en la UNAM que ciertamente no me gustó, es un poquito el ambiente, ¿no? O sea, Mm, y por algo no pasan las cosas. Cuando yo hago mi curso propedéutico, inclusive me acuerdo que encontré una chica de Puebla, estudiando perio, eh, pero esta como ayuda que a veces tú crees que puedes obtener de alguien de la misma, del mismo lugar o de sí, donde tú sí. estudiaste. Pertenencia. Exacto, Sí, ¿no? sí. Pues no lo encontré, sí fue algo que me di cuenta, dije, ¿qué es esto? O sea, ahí te das cuenta que empiezan como estas partes del ego, ¿no? De la parte profesional. Ahí, perdón. Sí, ¿Qué no. edad tenía? Yo tenía que como Tenías. 26 años, más o Sí. menos. Entonces, pues bueno, resulta que hago mi prop y todo, dan las calificaciones finales. Sí me costó mucho y voy a serte sincera, ahí empecé a batallar con Perio porque no entendía muchas cosas, ¿no? Entonces decía, ¿qué onda? No me enseñaron bien, no fui buena estudiante, ¿no? Y recibo mi resultado y no pasé, ¿no? Entonces Ujú. ahí fueron literal lágrimas. Sí, en el momento, ¿no? Sí, Que o no sabes de sea, dónde vienen, pero salen. sí. Sí. Me acuerdo que inclusive estaba le marqué a mi mamá porque yo vivía en Ciudad de México. En ese tiempo yo Ujú. estuve haciendo el propio allá, entonces yo me fui a vivir Sí. para allá. Entonces le marco a mamá, mamá no pasé, mamá no, o sea, sí, literal, ¿no? En un mar de lágrimas. Y es tan importante el apoyo de los padres que me acuerdo que mamá me dijo, no pasa nada, ¿no? O sea, sigue adelante, tú puedes, tú lograste quedar en la UAP, tú puedes hacer lo que tú quieras. También mi papá, ¿no? Siempre me lo Sí. dijo, pero ciertamente mi ego, así como, no, o Sí. sea, ¿Cómo? ¿Por qué no pude? sí, Si ¿no? yo era Exacto. bien, tenía todo. Sí, yo pasé el prope, o sea, Sí, sí, claro. muchos se quedaron atrás y yo pasé el prope, ¿no? Yo era de las Sí. poquitas que habían quedado en Perio para hacerlo. O sea, ¿qué vieron en mí que no fue suficiente? Sí. Sí, o sea, pero si tú te quedas con esa parte de qué vieron en mí que no fue suficiente, entonces te derrumbas, Sí, claro. ¿sí? Y, Entonces, sí, dime, y dime. te pierdes de todo, no de lo que no vieron en ti, sino de lo que no vieron. O sea, de lo que pudieron haber visto que puedes Exacto, ofrecer y al final, ¿no? exacto. Pero Ujú. cuando dices que no vieron en mí, yo dije, bueno, pues igual y no soy para este lugar, ¿sí? Ujú. Entonces dije, ¿qué hago? Lo vuelvo a intentar el siguiente año. No me gustó, definitivamente te hablo en lo personal, a mí no me gustó. Yo sé que es una de las mejores casas de estudio, pero tenía la opción que el doctor Marco Pablo me había dado, Ujú. ¿sí? Cuando yo estuve con él y dije, pues el doctor Marco se fue para allá, excelente, ¿no? O sea, cómo trabaja.
¿por qué no? Sí, o sea, Sí, no es como que solo te cierras las puertas a solo es la UNAM o exacto, solamente es tal. exacto. O sea, hay muchas más. Pero te lo vuelvo a mencionar. Tuve a mis papás y siempre, cuando he podido y estuve dando licenciatura en la clase, siempre les dije, yo tuve la bendición de ser la última. Mm. ¿Por qué? Porque Sí, ciertamente ya no había hermanos que darles más. Sí, o sea, si yo hubiera sido la primera, definitivamente me dicen, o lo intentas de nuevo y te quedas, sí, porque no hay otra. Sí, sí. pero tuve la fortuna de ser la más pequeña, ¿no? Sí, sí, Donde ya no la había consentida la casi. consentida casi casi, inclusive mis hermanos estudian medicina, entonces no había mucho que dar, ¿no? Sí. Y hablo con mis papás, me dicen, ¿estás segura? Yo sí, sí estoy súper segura, ¿no? Entonces, inténtalo. Y empiezo a moverme, ¿no? Y empiezo y mando y todo. Y así es como terminé en la Javeriana. Ok. Así es como terminó allá. Ahí hay de lo que platicabas, creo que también es importante, parte del proyecto, Ujú. como te comentaba Sí, sí, anteriormente, sí. es como romper esas ideas o tal vez tratar de ayudar a las generaciones que vienen, Ujú, porque es complicado, no solamente es complicado en el ámbito académico, o sea, ujú, la carrera de odontología son muchas cosas que tenemos que aprender, ujú, pero aparte también salimos y no estamos preparados. Una, ujú, tal vez por la edad, que ujú. obviamente salimos pues chiquitos Sí, sí, y sí. como el punto que tocabas acerca de confiar en una persona, pues solo la experiencia te la va dando. O sea, cómo no Ujú, puedes, eh, pues tal vez tienes que poner ciertos límites o no puedes ir, ujú. salimos como becerritos, como venaditos Sí, ahí sí, sí. Bambi Ujú, y eso también me gustaría destacarlo. Y ujú, aparte también cómo las relaciones con las personas ujú, ayudan. ujú. O sea, lo de las cartas de recomendación es un ejemplo claro. Sí, O sea, totalmente. obviamente la exigencia académica es mucha, pero también algo que yo siempre trato de ser es ser amable. Sí. O sea, todos me dicen, es que pues, eres amable. Sí. No es que lo haga a propósito, o sea, realmente no es como que yo tenga una intención de sacar Obtener provecho de algo, algo. sí, no, no. Exactamente. Pero como Creo que dices, se llama educación. exactamente, es eso, educación y empatía. Sí, O sea, saber exacto. que alguien está pasando Sí, por sí, algo o sí, lo que sí, sea sí, y sí. a veces la mejor cara que podemos poner es la que las personas Sí. se quedan. Pues mira, volviendo un poco a este tema de cuando eres estudiante, yo me acuerdo muy bien que mis papás me dijeron, porque, te digo, yo vengo de Cuautla, Cuautla, Morelos, yo estudié mi primaria, mi secundaria en una escuela particular, luego por cuestiones académicas me voy a una pública, Ujú. ¿no? Y muy buena, mejor que la privada. Pero así, Sí, totalmente. Entonces, mi papá me dijo, si tú quieres hacer una especialidad, considera quedar en la pública, ujú. ¿no? Y yo así de, ay, o sea, no me puedes dar una carrera en una escuela privada. ¿Por Sí, qué? o sea, como, ¿por qué no? Yo sabía que se podía, ¿no? No Sí, porque nos sobre el dinero, pero porque sé que mis padres trabajan, sí, ¿sí? Y nos enseñaron a trabajar. Entonces decía, pero pa, ¿por qué no? Me dijo, no, si quieres hacer especialidad, te vas a la pública. Y entonces, madre mía, ¿no? Entonces decidí, sí. tengo que quedar. Sí, también ahí fue Sí, desde ahí yo el- sabía que no iba a ser algo barato, ujú, ¿no? Entonces dije, pues quedo, porque yo sí quiero como llegar un poquito más. ujú. No tenía mucha idea de las especialidades porque, bueno, a mí me hicieron ortodoncia y entonces yo sabía que había algo más, o sea, yo sabía que terminabas como odontólogo general y seguía algo, porque yo conocía a un ortodoncista. Entonces era como mi mente era, ah, pues es que yo termino como odontóloga y sigue algo más. Entonces quedo en la universidad, en la UAP, y entonces dije, ah, sí va a haber para la especialidad, porque a Ajá. mí me dijeron, queda. Sí, ahora te la Exacto, guardamos, ¿no? lo guardamos. Y literal pagábamos nada, ¿no? Lo que sí fue la parte, pues, esta El del material. material, ¿no? Y cuando terminas la carrera, pues a montar un consultorio, ¿no? Y cuando yo ya estoy en la especialidad y regreso, me doy cuenta, cuando regreso más bien a dar clase, me doy cuenta que hay tantos chicos que entran a la carrera y no saben lo que viene, No. ¿no? O sea, definitivamente. Ahí me gustaría preguntarte,
¿Crees que sería bueno? Porque, por ejemplo, esto que acabas de decir, muchas veces entramos y no sabemos a lo que vamos. O sea, yo Ujú, conocí muchos compañeros que tal vez tenían las ganas, otros que tal vez no tienen tantas ganas, pero lo triste era cuando un compañero tenía muchas ganas ujú, y se atrasaba o no ujú, podía completar su curso, ujú, lo que sea, por el material que necesitas comprar. ¿Crees que sería ujú. importante que alguien te lo dijera antes? Totalmente de acuerdo, totalmente. Y ahorita te cuento un par de experiencias con alumnos Ujú. que tuve. Si no mal recuerdo, yo estuve dentro de un propedéutico que se hizo para para el nuevo ingreso, que no sé si se siga manejando, y Ah, según se les dio como una charla de todo lo que iban a gastar. Pero también creo que si tú se las das a los alumnos, no tienen ni idea de lo que les estás no, hablando. O sea, literal, después de, oye, te vas a gastar 200,000 pesos y después, ah, sí, chido, ¿no? O sí, sea, no lo dimensionas. no lo dimensionas. Entonces creo que eso se le debería de dar a los padres, Mm, porque generalmente a esa edad todavía tus padres te acompañan un poco en el proceso, sí, ¿no? Así de, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Cuánto va a ser? ¿Y dónde vas a vivir? Entonces creo que sí se le debería dar como a los padres de familia como esta explicación de, oye, es una tanto, ¿no? inducción. Sí, una inducción exactamente. Y hablando ya en el tema de cuando yo ya estaba dando clase, sí, ahí por eso te dije, no, o sea, yo soy como en el fútbol, te odian o te aman, Ah, entonces, sí, no, o sí, sea, sí. había así gente que definitivamente me odiaba porque yo sí soy como exigente en esta parte de, te pido algo que es para trabajar, para aprender y tiene que ser de buena calidad, ¿no? Sí, Entonces yo me acuerdo cuando ya íbamos a entrar a las prácticas, pues me tenían que presentar obviamente sus sí, todo el sondas, sus material. curetas, ¿no? Todo ¿Revisadas al sí, 100? sí, literal sí era, me presentas, ¿no? Ujú. Entonces llegaban y no entraban inmediatamente, ¿no? O así de, pues es que la iba a rentar y, o sea, hasta ese momento me enteré, ¿cómo que la vas a rentar? Sí, 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 No, o para me entrar a la tocó. clínica, o sea, yo así de, no entiendo. Es que sí, es que no las rentan. Y yo, madre mía. O sea, en ese momento, de verdad no quiero irme payasa, pero yo decía, si en este momento no puedes comprarme un juego de curetas, ¿después qué? Sí, Sí, o sea, no. se hace como como lo comentas, como una dicotomía entre polarizar completamente que es mala, pero si no tienes como conciencia también, porque por ejemplo, yo tal vez como estudiante, digo, nunca, no tomé, creo que esa Teoría, teoría, creo que no. no, No, creo que ajá, tú fue esta llegaste sola a la clínica, clínica. y creo que ya tenía, gracias a Dios, también mi material, Sí. pero probablemente también a una persona que pues, tiene su contexto y se está ahí como Ujú, matando para estar ahí, puedes parecerla peor, pero desde tu perspectiva le estás como dando un preámbulo a lo que te sigue. O sea, realmente exactamente. la realidad es después de la carrera. Sí, la carrera tiene su dificultad, o sea, no es Ujú, fácil por completo, bueno, en lo ujú. absoluto, No. pero es un preámbulo y creo que eso también Sí. lo podemos satanizar mucho, pero creo que también es, bueno, digo, tú debes de saberlo, tú por algo lo hacías, ¿no? Sí, sí. De hecho, no es porque yo quiera así como, es que tienes que gastar. Es que los mejores materiales te van a durar. Incluso yo, pues, sí, yo tengo Sí, material o instrumental es que yo cierto. compré en mi especialidad y que todavía lo tengo, Sí, ¿no? Entonces te va a durar. O sea, no lo veas como, es caro. No, me va eh, a tardar, sí, ¿no? Entonces, la otra yo les decía, o sea, ¿por qué no trabajan? O sea, me pueden poner mil excusas de que no llegó la persona que me lo iba a rentar. ¿Por qué en lugar de irte, y algunos decir, ay, qué hueva, ¿no? O sí, sea, sí. en lugar de irte a gastar tu dinero el fin de semana, guárdalo y vas por tu pureta. Que también es como un spoiler de lo que sigue después de la carrera, ¿no? Tú no te explicabas Sí. eso y ahorita tal vez en la práctica no te explicas cómo las personas pueden ir a gastar tanto dinero en X cosa, lo que sea, y es Sí, válido, sí, claro. pero hay prioridades, o sea, Sí, te puedes gastar tu dinero en lo que quieras, es tuyo, te lo ganaste y X, sí. pero vas a regatear al dentista, Sí. o sea, no valoras esa Sí, ¿no? parte. Esa parte, ¿no? Entonces sí, yo me acuerdo, o sea, qué triste. Sí, Y muchas veces tú no estuviste conmigo en teoría, pero muchos chicos, cuando les daba la clase, sí les decía, chequen, están a tiempo, ¿no? sí, Están a tiempo. Y puede haber otras carreras que inmediatamente salgas.
empiezas a trabajar y empiezas a percibir un sueldo, ¿no? Aquí esta parte de ser odontólogo, pues ciertamente eres autoempleado. Sí. Y para empezar ese autoempleo, pues sí necesitas tener ahí un poco de dinero. O también conozco otro alumno que él se fue a Estados Unidos un tiempo, ¿no? Él se fue, trabajó, inclusive es periodoncista también. Sí. Tomaba clases conmigo, pero ya había terminado, pero me decía, doctor, ¿puedo entrar a sus clases de oyente? Y yo, sí, está bien, entra, Sí, pero sí. tienes que cumplir con esto, ¿no? Sí, claro. Entonces terminó la licenciatura, el servicio, se fue a Estados Unidos, trabajó y ya tuve dinero para la especialidad. Sí. Entonces, se puede, simplemente que sí tienes que saber que la carrera no es creo que lo importante, digo, ahorita vamos a tomar, ya nos desviamos un poquito, pero digo, qué padre que nos podamos desviar de eso, pero creo que es importante siempre que igual a esa edad cuesta tener un objetivo, o sea, saber Sí. qué es lo que quieres. Muy pocos. Y yo no lo tuve, o sea, sinceramente yo entré a la carrera, igual como todos tenemos nuestra historia de qué nos encaminó, pero no era como que yo desde niño supiera que quería estudiar estomatología o, de hecho, yo decía dentista, odontología, lo que sea, pero es difícil tener un objetivo cuando a la hora de entrar, pero creo que mientras te mantengas firme durante la carrera y sepas a dónde, por ejemplo, ese claro ejemplo, o sea, tú buscas los medios para llegar a tu fin. Sin embargo, pues a veces lo dejamos solo Sí, así. como que, no sé, yo creo que las nuevas generaciones vienen como en esta parte de no aterrizar las cosas, ¿no? Entonces él es un claro ejemplo que a mí me impactó de que sí se puede, Sí, o sea, de que no importa, buscas cómo le haces y se los dije a muchos alumnos, por esto digo que en su momento me odiaron, que pues obviamente reprobaron o les puse una mala nota porque no presentaron la práctica. Pero no se puede, ¿no? O sea, no puede ser que así de pronto digas, es que no vino quien me la va a rentar. No, pues tenías que trabajar para que sí, tú tuvieras tu instrumental, ¿no? sí, Me claro. acuerdo que hasta decía una anécdota en la clínica, decía, no inventen, voy a tener mis curetas, las voy a poner aquí y las voy a rentar. Sí, No, no, porque sí, era, muchos así de que la rentaban, en mejores condiciones y con filo, porque llegaban sin filo. Entonces ahí me daba cuenta, o sea, cuando me esto no es decían, nuevo. ya trabajé, iba a revisar y nada, o sea, yo, esto no está liso, entiende, tiene que estar liso. Sí, sí. Es que, doctora, pues así me las dieron. Y yo, ¿cómo? Sácales filo. ¿Cómo? No, yo Sí, también. es que me las rentaron. Y yo, madre mía, en ese momento me daba cuenta que eran rentadas. Y yo Sí, voy a traer mi kit de curetas, pero se las no rentó lo una vez. hice. Era la idea millonaria. Sí, Sí, sí. exacto. Este, cambiando un poquito de tema, Claro. doctora, me llama mucho la atención, igual, Ujú, yendo en orden cronológico, que inmediatamente egresas en 2009 ujú, de la especialidad ujú, y en 2010 ujú, comienzas a dar clases en ujú, la UPAEP. ujú. Una pregunta importante, bueno, que a mí Ajá, me da ajá. curiosidad es, ¿consideras que el estudiar en una universidad extranjera abre un poquito de puertas independientemente de lo académico? O sea, no está como en Ujú, discusión ujú, el hecho de ujú, que tienes toda la preparación, ujú. pero es más atractivo para una universidad Mm. como curricularmente el Am, que tengan profesores Te voy a de... decir mi experiencia, ¿no? Ajá. Realmente no fue eso. Realmente volvemos al tema de cómo eres. Ujú, A mí quien me ayudó a entrar a UPAEP, y te lo voy a decir así, fue mi tutora que yo tuve en la UAP. ok, Y se llama Aurea Reyes. ya. Ella es patóloga. Ya no ejerce esta parte de ser docente. Todavía un poco en su consultorio, ¿no? En su práctica privada, pero ella fue pues mi tutora. Ujú. Entonces un día yo llegué a la UAP así como con ganas de como ver, ¿no? ¿Qué podía hacer? Y en ese momento me vio y me dice, ¿qué haces? Y yo, regresando, Ya con ¿no? acento colombiano, Sí, regresando. regresando, porque de hecho yo había regresado a Cuautla, yo no tenía nada que hacer en Ya, es Puebla, cierto. ¿no? Entonces yo vine así como a ver qué hay, ¿no? O Sí, sea, qué depara el destino. Entonces me ve y me dice, dame tus papeles, tienes que ir a UPAEP. Y yo, sí, doctora, tienes que ir a UPAEP. Entonces ella habla con el director que estaba en ese momento, obviamente me presentó como una de sus mejores alumnas
Y así fue en UPAEP. O sea, no entré porque yo había regresado de la Javeriana, ¿no? Yo entré Sí, porque una docente mía, que fue mi tutora, abogó por mí, sí. ¿no? Entonces, sí habla un poco de cómo, te digo, yo no fui excelente alumna, o sea, yo no fui de las que salí con 10 de promedio, o sea, mi promedio estaba 9, ¿no? O sea, tampoco fui Sí, pésima. no. Muy súper modesta. No, o sea, pero no fui así como de las top, ¿no? Sí. Entonces, De las primeras plazas de sí, servicio, ¿no? no fui. Sí, sí. ¿No? Entonces, ella me ayudó. Entonces, por eso entró UPAE. No porque viniera de la Javeriana. Es, bueno, también lo destaco porque es muy importante que no únicamente en la universidad es lo académico. O sea, Mm, muchas veces, o sea, mm. pasa, o sea, te matas y te preguntas por qué una persona tal vez preparada, pero que no desarrolló tal vez otras virtudes, Sí, sociales, que creo que la universidad es mucho eso, o sea, son habilidades sociales. Y lo vimos sí, ahorita en la pandemia, o sea, ahorita sí. niños, adolescentes Ujú, sufrieron mucho esa parte, que de por sí ya es un poquito difícil en estos tiempos ujú. porque pues no es tan fácil salir, andar en Sí, bici no, como antes. y como antes exactamente. Y Ujú. ahorita de un encierro en donde muchas personas pues prácticamente estuvieron ahí su secundaria. Mi Ujú. hermano estudió su secundaria, Madre mía, terminó qué su triste. graduación, creo que fue en Zoom. Qué horror. Entonces, todas esas partes, Sí, pues son importantes, o sea, son habilidades y virtudes que tenemos que aprender a sí, desarrollar socialmente, que no sí. están implícitas en un plan de estudios. No, para nada. Pero, Y eso se vive también en la consulta. O sí, sea, exacto, nadie te sí, pide, ¿y cuánto sacaste? sí, exacto. No, o sea, le Ujú. diría, bueno, no fue 10 pero no, entonces, no, eso no Pero pasa. sí le caía mal al maestro. Por Sí. eso no tengo. Sí, de hecho, No, en el título creo que no aparece así. no. Entonces, por eso fue que llegué ahí. Y de Sí, manera similar, en esa época en WAP también se manejaba un poco así. Ahora también ya ha cambiado el asunto, ¿no? No tiene mucho que entré, pero también tomé clases con una doctora y WAP varias, fue un año después, en en WAP fue un año 2010. después, Ujú. exactamente, me habló, me dijo, Alicia, necesitamos periodoncista, ¿no? Y yo, ¿en serio, Ya doctora? estoy. Sí. Sí. Ella me dio clases de anestesio, me acuerdo, era rehabilitadora, pero me dio Ujú. anestesio y no sé qué otras más tomé con ella. Entonces, te digo, nunca fui excelente, o sea, excelente, te hablo de Sí, así, sí. ¿no? Pero era buena estudiante y era respetuosa, entonces, pues yo creo que eso impactó en ellas, ¿no? Sí, Entonces, sí, por dos completo. mujeres, Ujú. docentes mías, a las que aprecio mucho. Inclusive apenas invité a una de ellas a almorzar, así como si no fuera por usted, no hubiera llegado a donde estoy ahora, ¿no? Sí, Entonces, son dos docentes que no por no por por la sí, zona de donde yo por... vengo, donde hice más bien mi especialidad, sino por cómo fue pues cómo fui, ¿no? En ese momento que ellas me conocieron. O Sí, sea, nunca llegué como sí, como de... mal. No, o sea, que... sí Sí, sabía sí. lo que tenía que hacer en ese No, momento. sí, claro, me imagino. Después, 3 años después, fue la maestría. Exacto, 3 años después fue la maestría, estaba yo embarazada, fue muy pesado, pero bueno, sí, fue Hay una relación, o sea, es como que me da curiosidad el que fue 3 años después de egresar, la especialidad, después la maestría. ¿Fue a propósito No, o no sí se sí dio, salió? definitivamente sí se dio. Hice la maestría, pues porque como estaba en esta parte de la educación, En WAP, en ¿no? WAP, estaba en Sí. WAP y también en ese momento también estaba yo en UPAEP, de Ujú. hecho, que ahí la hice. Pues dije, bueno, no está de más hacer una maestría, pues porque estoy en la educación y porque de pronto piensas que igual y te vas a quedar ahí y de alguna forma te lo exige la universidad, Sí, ¿no? también yo soy lo punto. Entonces, pero no porque sea una apasionada del estudio en ese aspecto, ¿no? O Sí, sea, sí lo hice como, del estudio sistemático tal vez, ¿no? exacto, sí, no, de pronto me dicen, ya estoy en doctorado y yo, jamás. Sí, No, sí. ya no llego allá, ¿no? No, Pero era como lo vuelvo a repetir, cuando yo iba a entrar a licenciatura, yo sabía que seguía algo más. sí, Entonces, igual estaba dando docencia, yo sabía que tenía que llegar a algo más, ¿no? No me podía quedar
Para fines académicos la especialidad no tiene valor. Aquí es un poquito complicado de comprender esta parte, pero cuando tú quieres seguir avanzando en la docencia, tienes que tener el grado de maestría, no de especialidad, ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces, por eso llegué ahí. Ajá. Cuando estaba estudiando, igual había varios docentes que estaban estudiando la maestría porque ya era como requisito, algo así. Sí, 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 entonces, pero después, por eso llegué ahí. Y antes de que fuera como requisito, dije, no, de una vez. No tengo hijos, ya estaba casada, pero dije, no tengo hijos, pero me embaracé en ese momento, ¿no? Y yo así de, muy difícil, no lo hagan. Sí, durante ese transcurso o sea, me llama también mucho la atención cómo pudiste dar clases en UAP, UPAEP, y también ya tenías práctica privada. Uy, sí, desde que llegué tenía práctica privada. Entonces y después se sumó lo de el bebé. Sí, no. O sea, son muchas cosas. Entonces, ¿cómo te organizabas? Porque muchas veces pensamos que el ser docente es llegar únicamente y dar clase. Y no, o sea, son tanto la preparación. Sí puede ser. Sí, también eso iba. No, o sea, sí puede ser. En tu caso, por ejemplo, hablando específicamente de tu caso, porque pues sí puedes llegar a dar clases sin prepararla. Sí. ¿Qué pasa? Digo, no es un secreto, todo pasa. Sí. Pero o te pones a platicar con los alumnos, ¿no? O pasas una peli. Sí, o sea, formas hay muchas. Sí, pero totalmente. en tu caso, o sea, las clases no eran improvisadas, son clases preparadas, que no son una preparación de, media hora antes, leo una revista. Sí. No, o sea, son clases que son preparadas, también supongo que hay actividades como extracurriculares, eventos de las escuelas, de UPAEP, de UAP, la práctica que... Sí. O sea, son como muchas cosas, ¿cómo la hacías? Realmente sí tenía que ser como un poquito organizada y extender mis noches, ¿no? Me acuerdo mucho, igual estando embarazada, trabajando, ¿no? Y yo así de, madre mía, ya no aguanto, o sea, literal, luego así llegaba un poco tarde porque abarcas mucho y dicen en el pueblo, al que mucho abarca, poco apriete, ¿no? Entonces, dejé la licenciatura en UPAEP. Sí, o sea, fue un momento que no puedes hacer todo. Yo siempre considero, y la palabra de Dios dice que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Y así me he mentalizado. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien porque Él me lo está demandando, ¿no? Pero te digo, los que creemos, ¿no? Esa es mi guía. Entonces digo, si voy a hacer, lo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces era como me preparo, leo, ¿no? Y yo decía, si yo me estoy preparando algo, tienen que dar los alumnos. No puede ser como que llego y ya, quién sabe, ¿no? Entonces dejé UPAEP de la licenciatura, me quedé con posgrado. Luego ya las cosas se van incrementando, como el hijo que llegó después, bueno, es la hija, ¿no? Entonces ya dejé el posgrado en UPAEP porque ya no podía. La licenciatura en la UAP, pues bueno, ya tenía ahí como... hice un examen de oposición, quedé con un medio tiempo, entonces era como más demandante algunas situaciones, hasta que sí llegué al punto de tampoco la UAP. Sí, el burnout. Sí, exacto, de no puedo con todo, tengo casa, tengo hijos y siempre he pensado que si yo decidí ser mamá es porque voy a estar con mis hijos. No puedo decir que esté mal quien deja a sus hijos, porque mi madre fue una de ellas. Mi madre salió para que yo esté en este momento acá. Justo eso, o sea, todos tenemos como nuestro contexto, ¿no? Sí, exacto. Yo no puedo decir, o juzgar a mamá de, oye, me dejaste, ¿no? Porque lo que yo soy ahora es por ella, ¿no? Por el sacrificio. Porque de alguna forma papá, pues sabía que tenía que salir, pero mamá también, ¿no? Y a veces no estaba cuando quizá tendría que haber estado, pero no estaba porque estaba trabajando. Sí, no era porque se fuera al gimnasio, definitivamente no pasó eso, ¿no? Exacto, entonces ese pasado, pues, afectó mi presente con mis hijos. Dije, pues no, o sea, yo sufrí como esa ausencia y si yo tengo la bendición de vivir algo diferente con mis hijos, lo voy a hacer. Entonces, gracias a Dios, mi consulta bien, ¿no? Tengo un esposo proveedor. Entonces dije, ¿por qué me estoy matando, no? En esta cuestión. Entonces dije, dejo licenciatura, a pesar de que ya podía yo tener mi tiempo, mi medio tiempo ya, como se dice, definitivo. Me acuerdo que algún par de docentes de ahí me dijeron, ¿cómo te vas a ir si ya tienes esto, ¿no? Tu jubilación, que no sé qué.
pues prefiero trabajar en otro lado. O sea, meterle más a mi consultorio y quizá de ahí viene otro plan, otro negocio, pero no matarme en esta parte de académica que ciertamente la extraño. Sí. No te puedo decir que no. Pero también vamos a tocar ahorita lo de Perionotas, que también es Sí, como una extensión, exacto. ¿no? Por eso surgió, Sí, ¿no? Por claro, eso surgió, sí, porque dejé toda la docencia. Dejé WAP, dejé UPAEP, ¿no? Antes UPAEP, o sea, ya la había dejado. Entonces, cuando me retiré dije, ya no más, no puedo. sí. Hay dos cosas, ahorita que acabas de Ujú, tocar, una palabra en específico que fue sacrificio y la otra que ujú, sería tal vez como la contraparte, que me ujú, gustaría saber como la armonía que entre ujú, esos dos contrastes que pueden tener. ujú, Sacrificio creo que es necesario, ujú, o digo, tú lo ujú, sabes, es necesario para ujú, lograr todo lo que te ujú, propongas. Nada se va a dar fácil. Y ujú, esto no es como que sea una frase cliché, o sea, es ujú, algo real. O sea, no puedes lograr algo sin sacrificar algunas cosas. ujú, Entonces tienes que, precisamente lo que decíamos, tener ujú. algo definido para saber qué vas a sacrificar o qué vale la pena sacrificar Exacto. para llegar a eso. Ujú, Pero también tenemos la otra parte. ujú, Ahorita estamos en una situación en donde todo nos exige, ¿quieres llegar a ujú, eso? ujú, Trabaja, trabaja, trabaja. Pero también creo que tenemos que dejar de romantizar esa parte y ujú. estar conscientes de que también debes de valorar qué sacrificas o Sí, hasta dónde llegas, como tú, como es tu sí. caso, hasta dónde llega ese sacrificio en donde Ujú, ya estás dando más de lo que puedes o más ujú, tal vez de lo que quieres y también es válido. O sea, sí. dejar unas cosas Ujú. por otras. Sí, O claro. sea, Sí, literal, a veces trabajas como si te estuvieras muriendo de hambre, sí, ¿no? Y literal no era mi caso. Yo sé que sí necesitaba trabajar, exacto. pero decía, bueno, comida va a haber siempre, ¿no? O sea, lo hago por ego, lo hago, no sé. Entonces ahí sí tuve que decir, Alicia, tienes que decidirte, no puedes vivir así porque sí vivía muy estresada en ese aspecto, ¿no? De Sí, literal no comía con mis hijos porque era un horario que me tocaba en la tarde, entonces lo dejaba y salía corriendo, la dejaba también y salía sí, corriendo, ¿no? Entonces, la que tiene hijos lo entiende, ¿no? La que no va a ser, ay, ¿cómo? ¿No? Todo se sí, facilita. se No, puede. no, no. Entonces es complicado. Sí, Entonces dije, no, no vale la pena. estirar tanto la No, liga. no puedo, ¿no? Y quiero Sí, estar con mis hijos. Quizá no voy a, van a venir nuevas generaciones que ya no van a saber quién es Alicia, ¿no? Ya no van a saber que Alicia Chacón existe, sí. ¿no? Eso también, ¿no? La parte que comentas del Sí, ego. exacto, Sí, exacto, y porque entras a la uni y ciertamente te conocen, o sea, y más porque estás en la universidad pública, sí, ¿no? Entonces, sí, que son generaciones de 600. sí, claro, yo tenía mis grupos, a pesar de que me odiaban, mis grupos eran de 50, Sí, ¿sí? Entonces, o sea, 50 niños me conocen, ¿no? Y eso ayuda a tu práctica también, porque sabes que de esos 50 a los que llegues a impactar, dijiste tú, no es porque yo buscara algo de ellos, ¿no? No, no, sí, no, sino porque simplemente se daba esa relación, o sea, tú, tú obtienes algo de mí que es la enseñanza, te gustó, yo sé que tú vas a colaborarme en algún es, momento, ¿no? Pero es, no lo esperaba yo así, hasta que después fui y dije, ah, para eso sirve la universidad sí, pública. claro. Yo lo veo como sembrar semillitas. O sea, tú siembras las Exacto. semillitas, pues, porque se Sí, tienen que sembrar y esperando que alguna crezca. Pero sí, alguna te va a dar frutos. Tú lo sembraste exacto. porque te gustaba. O sea, te gustaba el Sí, arbolito, te claro. gusta la plantita. Pero ese fruto, pues, al final se agradece, ¿no? Sí, exacto. Entonces, algunos de esos alumnos, pues obviamente es la remisión de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ah, ya no va a haber quien me conozca, ¿no? Sí, Ya no, Alicia se acabó. sí. Eh, pero si confías, las cosas vienen, las cosas se dan, ¿no? Y bueno, ya que mis niños están más grandes, ya regresé a UPEP, estoy ahí en Ah, posgrado, sí. sí, estoy en Órale, posgrado de qué padre. Perio, un día a la semana, eso es relajado, Sí, ¿no? Ya no me demanda tanto, pero estoy en lo que me gusta, que es la enseñanza. Sí, me gusta, me di cuenta cuando dejé eso, dije, "Ah, me gusta enseñar, creo que sí me gusta". yo quería, o sea, quería comentarte, yo sabía de perionotas, o sea, Ujú, pero sinceramente de su alcance no estaba como tan consciente. ujú, ujú. O sea, es un proyecto, felicidades por cierto, te lo digo Gracias. ya a ti, es un proyecto
la verdad que lo veo súper noble, o sea, Ujú, porque lo que comentabas, no se ve un proyecto forzado en donde ujú, dices, voy a hacerlo porque ujú, quiero ganar lo ujú. que sea. Se ve un Sí, no. proyecto súper noble, súper Ujú. responsable también, y es un proyecto muy bonito. Sí. Ahí cuando leí, la verdad me sentí muy identificado cuando Ujú, leí la descripción. O sea, ujú, de que esto nace para poder enseñarles, para poder darte ujú, a ti, alumno, para poder darte a ti, ujú, egresado, ujú. tal vez herramientas para que puedas hacer. Y parte del Sí. proyecto que trato de hacer con Humanos Pro es eso, proveer de Ujú, herramientas. ujú, Tal vez es igual una semillita, un granito, ujú. pero esos granitos se acumulan. Entonces, lo Sí, que sea que una claro. persona se pueda llevar de un proyecto que Sí, tienes con ese sí, interés, sí, sí, sí. creo que es bueno. Y Sí. en tu caso se ve Ujú. desde el 2009, que fue el que empezó la docencia, se ven Sí, las ganas de que las personas puedan sí, aprender. sí, Y ahí llega totalmente. la responsabilidad de los que saben algo. O sea, Sí, porque ahorita también es muy fácil hablar. Tenemos todos los medios para poder decir sí, cualquier cosa. totalmente. Y todas las personas decir, todos tenemos Ujú, algo que decir. ujú. Pero ¿qué de eso tiene valor? Sí, 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 Entonces, en tu sí. caso, Sí, está muy pues yo creo feo. que porque estoy escuchando que el pasado afecta a tu presente, entonces me costó, como te lo dije, no haber quedado en la UNAM, sí, fue un choque muy, muy duro para mi ego, que en ese Sí, entonces tenía más, y luego durante el posgrado ya en Bogotá me di cuenta que la periodoncia era muy diferente a lo que a mí me habían enseñado, entonces no creas, yo le sufrí en el posgrado. sí, Mis compañeros iban kilómetros adelante de mí en conocimiento y yo estaba súper atrasada. Entonces yo por aquí y por acá, ¿no? Entonces sufrí. Y cuando yo estaba allá dije, si yo algún día regreso, voy a regresar a enseñar periodoncia. Y es algo que siempre les he dicho a mis alumnos, el que esté aquí es porque realmente quiere aprender, porque si yo estoy aquí es porque dije, sí, vas a aprender periodoncia. Quizá lo básico, quizá en el diagnóstico, porque yo no sabía, ¿no? O sí, sea, sí. porque yo cuando llegué lloraba, literal. O sea, si ya la UNAM me había costado, cuando llegué allá dije, madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, la máxima calificación era 5. Entonces, Ajá. no, no, o sea, yo de verdad que le sufría, me ponía estudiantes, yo dije, el día que yo llegue a dar clases y llego a Puebla otra vez y me meto a la universidad, mis alumnos tienen que saber perio, no van a pasar por esto. Sí, exacto. No, Y entonces en eso ese fue mi objetivo y por eso cuando llegué a la universidad, ¿no? Pasó todo esto de que te digo que unos te odian y otros te aman. Traté de dar lo mejor, digo, siempre tienes errores como docente, pero lo dejo y llega este proyecto de, pues si no puedo estar ahí, ¿por qué no puedo enseñar al menos de esta forma, ¿no? sí, Porque en la clínica es muy triste, no se sabe hacer diagnóstico, no, no solo diagnóstico periodontal, sino diagnóstico en sí, en general. general. Entonces yo dije, no puedo dejarlo. Inclusive el doctor Marco cuando me dijo, ya no estás en la universidad, y yo no, es que como tú ya no puedes estar enseñando, la Lo que se gente están necesita perdiendo. de ti. Sí, No, no sí, porque me claro. quiera dar, no, no, no para nada, pero creo que algunos he podido enseñar. Entonces por eso dije, sí, tiene que nacer este proyecto de empezar, que lo he dejado también un poco por cuestiones ahí también de otras Sí, cosas que tengo, pero es un proyecto ahí que sí es como literal para aprender juntos, ¿no? claro. Ese Porque es el punto. también sirve de refuerzo. O sea, aprendes enseñando. Sí, O sea, totalmente. recuerdo, bueno, no sé. A mí el hablar me ayuda a ordenar ideas. Sí. Y también Sí, porque es tienes bueno. que ir pensando Exacto, aquí tienes que pensar también. cómo lo vas a explicar. Sí, Y total. eso también destaco del proyecto, que tienes una Ujú, forma de explicar algo que no es simple de una manera ujú, simple. Y sí, eso es, según muchos autores, la manera en que alguien puede tener éxito enseñando. sí, O sea, totalmente. hacer algo difícil, divulgándolo. O sea, Sí, que sea para el vulgo, para las personas sí, que puedan tener un poco de conocimiento. exacto. Y ahora, en cuanto a periodoncia, Ujú. yo siento, o mi idea es que la periodoncia está súper infravalorada. Mm, Súper. no sientes. Siendo, siendo la base de Es la todo. real. Exacto. Pero tú sabías, o sea, ya nos platicaste cómo Ujú, fue el gusto, la ujú, afición por ujú, irte hacia esa ujú, dirección. ujú, Pero contemplaste factores como, desde mi punto de vista, ujú. factores económicos. O sea, la periodoncia creo que depende mucho de la remisión. Sí, O ujú. sea, Porque la gente no la lo gente conoce, no va ¿no? exactamente. Que por eso ahí también tengo un proyecto, ya desde cuándo lo quería hacer, pero ya estoy como organizándome, que va a ser como un podcast para la gente,
¿sí? Sí, Para la gente literal, súper, así de esas personas que, oye, pero ¿por qué me sangra? Y nunca me dijeron, ahí va a estar ese sí, y es para la súper, gente, eso va a ser para la gente, ¿no? exacto. Sí, totalmente. Las personas no lo conocen, o sea, si yo agarro a alguien y le digo, oye, ¿sabes por qué es periodoncia? ¿De qué se trata la periodoncia? ¿Quién te va a atender eso? No, pues no tienen ni idea. Y sí, dependemos mucho de la remisión, por eso te lo dije cuando yo dejé de dar clases, dije, ay, ya no va a haber. Sí, sí, ya no, a ver, esos No, alumnos, sí, ¿no? Sí, claro. exacto, ¿no? Esos alumnos. Pero tristemente, para quien quiera hacer periodoncia, sí se va a enfrentar a esa situación. Justo. Y quien haga periodoncia, sí de por sí es complicado para nosotros los odontólogos ver pacientes porque a veces sí te encuentras con cosas que si dices, no, nunca había visto esto. Para En mí vivo es, no. sí, ¿no? Para mí es, siempre digo, es que nunca había visto esto. Y luego Sí, viene otra vez, es que nunca había, de tanta, pues, destrucción que ya hay en cavidad oral, ¿no? Entonces, quien está en perio es porque realmente ama esta parte de brindar salud, de exacto. lograr salud, porque esto no es estética. Sí, Sí, o sea, no es como no haces del una todo. rehabilitación. Sí, exacto, Sí, ¿no? No sí. haces como una rehabilitación. Ay, qué bonito. Y el paciente se enamora de sus carillas. No, aquí no Es- pasa eso. Aquí lo mandas porque necesita carillas y, oye, pero la herramienta ni se dan cuenta, ¿no? Sí, Puede ser el alargamiento totalmente. más bonito, Sí. pero Entonces sí van a sufrir con esta parte de que el paciente de pronto diga, ay, pero ¿qué? ¿Pero por qué? sí, Entonces, sí, la remisión es básica, pero yo creo que en esta forma de ir trabajándolo, el paciente ya tiene que empezar a reconocer más. No, no me voy a dar por vencida en mis no, años que claro. me quedan por ser periodoncista. Y te digo, aprovecho también para platicarte un poquito la idea que Ujú, tengo también ujú, en, como te platicaba, mi círculo social, ujú. aunque esto no va dirigido únicamente a odontólogos, mi círculo social es mayormente de odontólogos. Claro. Entonces, algo igual entre, ya sabes, las ideas que te Ujú, llegan de repente y que no te explicas, pero ¿por qué ujú, pasa esto? ¿O por ujú, qué si la resina cuesta tanto tengo que, no sé? ujú. O sea, muy ambiciosamente y muy positivamente, yo quisiera que esto llegara también a personas y que también Ujú. pudieran valorar. Sí, O sea, no claro. solamente, o sea, como dentista lo valoras, obviamente, Ujú, pero si una persona está consciente de todo lo que cuesta, de todo lo que se invierte, del trabajo, ujú, de las posturas, todo lo que inviertes como persona y ujú, como profesional para que puedas desarrollarte, ujú, pues se pudiera valorar también la profesión ujú. y también como odontólogos que pudiéramos tomarnos en serio. O sea, tomarte en serio yo a ti y tú a mí. Claro, es que tiene que ser congruente el asunto, hay que tener congruencia, porque si tú como odontólogo dices, ah, no, es que yo quiero cobrar tanto, ¿no? Pero ciertamente, si no sabes hacer odontología, porque puedes tener tu título, Sí, pero si no sabes hacer una valoración, que es ver la cavidad, ver lo normal, y yo sí, siempre les dije, vean lo normal, yo siempre les presentaba una foto, esto es normal. Ahora, si yo te presento esta foto, esto no es normal, ¿sí? sí. Pero si tú como odontólogo tienes esa capacidad de observación, que es creo que uno ¿cómo se dice? Pilares. Ajá, de los pilares, y luego el diagnóstico. Si no sabes hacer un diagnóstico, no tienes un buen plan de tratamiento. Y si no tienes un buen plan de tratamiento, pues vas a hacer mal trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tú quieres que el paciente te pague haciendo un mal trabajo, pues no eres congruente, Sí. ¿no? Entonces, prepárate, invierte en eso. Cuesta también. Sí, O exacto, sea, eso todo cuesta, cuesta. todo cuesta, pero se puede. Inclusive no necesitas quizá irte a hacerte un diplomado o algo. Empiézale tú Leyendo, leyendo. exactamente. O sea, ¿cuántas veces yo entregué artículos literal? O sea, no te va a costar. Te lo doy, Sí, léelo. Y no lo hacía, ¿no? Entonces, si hay esa congruencia entre sí me preparo, sí lo hago bien, no estoy diciendo que siempre te va a salir no, excelente claro. porque tienes que ir aprendiendo, eso es definitivo en la práctica es lo que te da, pero si tú dices estoy haciendo lo mejor posible, sé diagnosticar a mi paciente, sí, entonces puedo cobrar, ¿sí? Porque lo Si sé. no, y si no nos convertimos también, creo que o sea, como en el sentido estricto de la palabra, en técnicos. En técnicos no, me refiero a que solamente sabemos técnica. Ujú, Porque un doctor alguna vez escuché, de esas ujú, frasecitas que también es como ujú, parte del ujú, proyecto, que se te quedan ujú, y que toda la vida la vas a tener. ujú, Él dijo, yo puedo poner a mi hija de 8 años a hacer una ujú, amalgama.
y lo va a Sí. aprender. O sea, no necesitas una carrera para aprender Claro, a poner una no. amalgama. Pero cuando se pone una... Bueno, él dijo amalgama, ahorita ya sería resina o Sí, a lo que algo quiera así. que quieras traspolarlo, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, tu preparación llevó, o sea, diagnóstico, Todo, observar, todo, todo. Y ahí es cuando ya dices, merezco que me paguen sí, porque yo sé lo que te estoy brindando. Y créeme que tu paciente no vas a tener que pelear tanto con él. El que va a sí, hacer para ti, le vas a presentar tu proyecto, que es tu plan de tratamiento, le vas a dar tu diagnóstico y tu plan de tratamiento. Y si ese paciente es para ti, se convenció de que sabes lo que le estás diciendo, no le vas a tener que decir, oye, oye, fíjate que sí, que o sea, yo tengo, sé, ¿no? O sea, sí, mira, o sea, estás conmigo y no vas a encontrar, no, tú lo vas a impactar desde el momento en el que estés presentando tu proyecto, porque es un proyecto. Y ese es tu cliente. sí, Y él va a decir, ah, ¿sabes qué? Lo tomo, sí, sí, ¿no? no lo piensas. Si no es para ti ese paciente, si no lo cautivaste, pues definitivamente Va a haber otra va a opción. haber otra Sí, opción. para todos hay. Sí, O sea, tanto entonces para pacientes para yo creo que sí nosotros. hay muchos pacientes dispuestos a, pues obviamente a valorar lo que tú haces como odontólogo o como especialista. Y si tú haces bien tu trabajo, que esto sería como un consejo, ¿no? Si tú sabes que estás haciéndolo bien, si te estás preparando y le presentas eso a tu paciente, siendo también congruente con los precios, a esto voy, Sí, ¿no? O sea, que tú sepas qué tipo de paciente es y no lo quiere, pues no te pelees, simplemente no es para ti. ni te No pelees es, ni te frustres, sí, ¿no? Que a veces la exacto. frustración es, No, no, pero ¿por no, qué? O sea, exacto. No, no. Va a llegar el indicado para ti. Así pasa, ¿no? No creas. O sea, yo también cuando presento mis proyectos, mi cliente a veces sí me dice, claro, mañana, ¿cuándo empezamos? ¿No? Y sí, habrá otro que me diga, bueno, lo pienso, está bien, sí, ¿no? O sea, sí, sí te vas a encontrar de todo, pero mi consejo es ser congruente con lo que tú sabes y y con lo con que lo que quieres ganar, ofreces. Sí. ¿no? O Eso es sea, que sea como, como congruencia entre lo que ofreces y lo que sí, aportas, lo que invertiste, no sí. sé. Porque también hay muchos malos tratamientos hechos, Sí. ¿no? No Y estoy también, juzgando, pero claro. solamente digo que No, sí hay claro. muy malos tratamientos, muy malos diagnósticos, pero porque no están haciendo su parte de De estudiar. seguir, ¿no? Sí. Exactamente. Ahí también yo, de hecho, hice una publicación en la página Ujú, acerca de cómo es ser profesional. ujú, Y yo mencionaba que ser profesional no te lo da. De hecho, en la ujú, definición de la Real Academia no es ujú, como que tienes que tener un título, ujú, sino hacer tu práctica o tu profesión ujú, con lo más cercano a la excelencia. Como comentamos, no, ujú, no todo va a salir excelente, somos humanos, que ujú, ahí entra la parte humana, pero también algo muy importante es la ética. ujú, ¿Y cómo vas a hacer tratamientos buenos? Creo que pegándote mucho a la ética. ujú, Porque si tienes conocimientos o si no tienes los conocimientos, te vas a preparar. Pero si ujú, ya estudias una carrera, al menos tienes las bases para ujú. discernir. Claro. Bueno, tuvimos un pequeño corte, se movió algo, pero Aquí. seguimos ahí con la doctora. Eh, Me gustaría tocar algo que relacionado con lo que hablábamos. Ujú, No lo hemos comentado, pero tienes dos artículos publicados, ujú, bueno, son tres, que ujú, son dos, una colaboración ujú, y los otros ujú, son ujú, propios, ¿no? ujú, Hay uno en el de cuándo decidir cortar ujú, ujú, el frenillo en un tratamiento de ujú, ortodoncia. ujú, Algo creo que es en el resumen ujú, que me llamó mucho la atención es que mencionas el, a falta de datos concretos, no ujú. recuerdo las palabras exactamente, Ajá. decidiste iniciar una investigación. Y Ujú, eso me interesa mucho porque así nace algo que ya es un artículo, o sea, es un artículo ujú, publicado ujú, que o sea, tiene base científica, ujú. pero no todo nace así, con una duda. Sí, O sea, totalmente. una duda de no tener algo concreto. Tú no Ujú, encontraste, tú querías hacer algo, pero no encontraste suficientes ujú, fuentes y decidiste ujú. hacer lo tuyo. Sí, 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 sí. Entonces, uno, todo nace de una duda y segundo, cómo no puedes quedarte con el adoctrinamiento únicamente. Sí. Porque en la facultad te pueden decir, corta, hablando específicamente del Ujú, frenillo, córtalo después, pero ujú, todo doctor te dice, no, córtalo antes. ujú. Pero, ¿cómo sabes? Sí, Tienes que tener ese criterio. sí, totalmente. Entonces, eso también me gustaría
¿Cómo llegué a ese punto? Fue porque en el posgrado me enseñaron, bueno, no, no es que me hayan enseñado, me exigían, ¿no? Sí, O sea, no era así como que, ay, quiero hacer esto, no, te decían, lee, ¿no? Y nuestras clases no eran así como, por ejemplo, nosotros como periodistas veíamos la parte de orto, no, ujú, siempre era un orto y un perio, juntos, y entonces tomábamos clases juntos, los ortos y los perios. Entonces nos hacían leer, no tienes cantidad de idea, que más bien cantidad de artículos y de pronto ya medio leías porque ya no te daba tiempo, ¿no? Entonces ahí me enseñaron a hacer esta parte de buscar. Inclusive teníamos nuestras clases de revisión, metodología. de Ajá. metodología, ¿no? De cómo valorar un artículo si estaba bien escrito o no. Y teníamos un docente que era muy rudo porque era, sí, o sea, tenías que hacer la Sí. revisión muy bien y él era muy crítico, ¿no? De materiales y métodos. Entonces de ahí vengo, esa parte donde me gusta como investigar. Tengo una biblioteca, la Javeriana nos la proporciona aún como egresados, donde yo puedo acceder a todo lo que yo quiera en cuanto a investigación. Entonces eso es padrísimo para mí, ¿no? Porque se revisa mucho, mucho artículo en la universidad Sí. y así me enseñaron, o sea, era un tema, búscalo y a ver qué encuentras y haces tus revisiones. Y por eso es que esa forma me agrada, ¿no? Como a ver qué podemos encontrar. Sí, que se puede. Y más cuando ya estás en un posgrado como docente, pues tienes que seguir leyendo, no puedes parar porque tienes que Tienes que decir, a ver, ¿qué actualizarte. hacemos con este paciente? ¿Qué tratamientos? ¿Qué opciones tenemos? Aunque en México pues no somos como muy generadores, ¿no? De Ujú. ciencia, eso sí es una realidad, pero bueno, mientras no, pues tienes Que buscar. que ¿Por dónde? buscar, ¿no? Y ver qué opciones hay, qué es lo mejor, cuál es el estándar de oro de cierta técnica. Entonces, sí, por eso es que tengo como esa virtud de tener ahí Sí. una biblioteca que me da pues esa apertura, Creo ¿no? que también como dato, creo que WAP también la tiene. No, no sé. ¿O No no? tanto, no, 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 no está no, tan no, abierta. no, no está Porque tan sí recuerdo abierto. que cuando fui a entregar mi pago de titulación Sí, para bibliotecas, tienes acceso todavía. No sé, bueno, la verdad no no, pregunté no qué sé, no tanto, creo, pero pero igual y no nosotros es como en la misma exalumnos dimensión tenemos acceso a a todo. todo. Ah, Ujú, súper. sí. Muy bien. Vamos a pasar a la Ujú. parte, me quedaron muchísimas dudas. Se fue muy rápido el tiempo. Sí, total. Qué bueno que va. Pero sí, quedan muchas dudas. Ojalá posteriormente podamos platicar otra Sí, vez. sí. Pero vamos a pasar a una Ujú, parte académica, una ujú, parte profesional en donde vamos a ujú, hablar de un tema, ujú. bueno, de tu especialidad. Ok, ¿De acuerdo? sí. Bueno, vamos a hablar acerca de halitosis, que es un problema su etimología proviene del latín, que es halitos, que es aliento, y osis, que significa patología. Entonces, bueno, vamos a tener la fortuna de que la doctora Chacón nos pueda platicar un poquito Sí, claro. sobre esto. Bueno, es un tema que no ciertamente pertenece a periodoncia, ¿no? Eh, Todos Sí, los odontólogos deberíamos de saber abordarlo. cómo, sí, exacto, cómo abordarlo, ¿no? Entonces, la halitosis es simplemente un olor feo que tú percibes y muchas veces la persona que lo padece no lo percibe, sino quien está a su alrededor. Sí. Entonces, te huele mal la boca, en otras palabras, o nos huele mal, ¿no? Espero que no. Entonces, algunos pacientes, que inclusive si han llegado conmigo, es que mi esposa, Ajá, la ¿no? esposa me encuentra. Sí, o sea, es que mi esposa dice que a mí me huele, o sea, porque yo no siento, ¿no? Ok. Y también han llegado otros así, es que me huele, o sea, me huele la boca. Ujú. Hay quien sí lo detecta, hay quien no lo detecta. Y cuando revisas, puede ser que la persona que te está diciendo es que me huele la boca y tú, no, no sé, o sea, definitivamente No, yo no lo percibo, ¿no? O sea, pues bueno, en esa época que era más viable quitarte el cubrebocas y percibirlo, pues no, ¿no? Y cuando sí revisas al paciente que la esposa dice que le huele, pues literal, sí te das cuenta, ¿no? sí. Que sí hay algo ahí. Entonces, eso es la litosis, te puedes dar cuenta, o alguien más lo puede percibir, es un mal olor. Ahora, en cuanto a la prevalencia, pues bueno, no llega más allá del 50%.
está como en el 30% de las enfermedades, pero sí en cuanto a las enfermedades que más se busca ayuda por parte del odontólogo, es primero la caries, luego la enfermedad periodontal, estamos hablando de periodontitis, y luego es halitosis. O sea, sí Ok. es una de las que se busca para que puedas ayudar al paciente, ¿no? Y se va incrementando con la edad. O sea, el paciente adulto es que la sufre más, e inclusive varones, ¿no? Se Sí, relaciona más con varones. Entonces, hay una clasificación también para esto, como te comentaba de los pacientes, sí. ¿sí? Hay una clasificación de una halitosis que es real, ¿sí? Que sí existe clínicamente, y hay dentro de esa clasificación, más bien vamos a continuar para que no me haga bolas, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. está la real, que sí existe, que es una halitosis, luego viene una pseudohalitosis, que ya su nombre no existe, ¿sí? O sea, el paciente dice, es que yo siento, yo lo percibo y tú, no está. Y luego la otra es halitofobia. O sea, eso ya es literal una fobia a que te huela mal la boca. Entonces tú dices, no, es que me huele. No, 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 de verdad me huele. O sea, yo hago todo, ya hice, ya fui, ya visité, ya no tengo nada, pero me huele la boca. Entonces este miedo, este pánico a que te huela la boca, pues sí llegas a ese halitofobia, ¿no? Por eso te comentaba este tipo de pacientes donde sí el que la tiene no huele, ¿no? Ahí, entonces, difiriendo un poquito con la etimología, no sería siempre algo patológico. No, siempre es patológico, ¿no? Aquí viene también en cuanto a la real, a la litosis real, viene la clasificación es una que es fisiológica. ¿Cuándo es principalmente fisiológica? Pues en las mañanas, ¿no? Cuando te levantas, El eso es morning breath. exacto, ¿no? Eso es como el olor característico de las mañanas. Vas al baño, te cepillas los dientes y ya, Ok. resuelto, ¿no? Empiezas a hablar, el flujo salival y todo eso ayuda. No hay más. Pero sí viene la otra parte que ya no es fisiológica, sino ya es la patológica. Y aquí, bueno, una se relaciona a la parte de la cavidad oral, o sea, que se encuentra en boca y cercanía con la boca, que estamos hablando de nariz, estamos hablando de oído y de garganta, ¿no? Sí. Y la extraoral, o sea, que ya no está dentro de la boca, sino que ya está en el sistema, o sea, en el organismo, ¿no? Sí. Que ahí se está originando el mal olor y bueno, pues Su estamos vía de salida, conectados, ¿no? sí. Sí. Entonces, eso es como eso en cuanto a la clasificación de halitosis. En cuanto a la que se encuentra en cavidad oral, pues hay diferentes propuestas, ¿no? En cuanto a qué es lo que causa el mal olor. Quizá el periodoncista lo buscan mucho porque se relaciona con periodontitis. Con el olor característico de la enfermedad periodontal. Exacto, sí, pero fíjate que las investigaciones recientes no es tanto por por la enfermedad en sí, ¿no? Inclusive con gingivitis, o sea, la encía inflamada sí tiene esta característica que es lo que podría dar como este olor que se origina. Ok. El sitio donde más puedes tener esta descomposición bacteriana, que es una descomposición bacteriana que hace pues bueno, células muertas, restos de comida, Sí. se degraden y que esos aminoácidos formen estos compuestos volátiles de sulfuro que dan esa característica del olor, se encuentran principalmente en la lengua. O sea, es el sitio donde vas a encontrar principalmente el factor etiológico. Ok. No tanto en las enfermedades periodontales. O sea, no estoy Sí. diciendo que no, pero el principal es la lengua, ¿no? Que Ok. inclusive la halitosis en mayor proporción está dada por un origen bucal, o sea, oral. Sí. Es 90% y 10% sí es La extraoral. reserva. Ok. Entonces sí hay que tenerlo eso en mente, ¿no? Entonces, enfermedad periodontal sí, pero no como tal periodontitis, porque inclusive la gingivitis puede causar pues este mal olor, ¿no? Y pues bueno, la lengua, como lo vuelvo a mencionar, y también por ahí puede ser, por ejemplo, otro olor característico, bueno, mal olor, pues puede ser que si acabas de comer, ¿no? O Sí, sea, claro. digo, te fuiste a chutar Echar unos unos tacos tacos de con asada camarón. Sí. con cilantro, cebolla, Cebolla. y aparte unas cebollas extras asadas, Ajá. o sea, Sí, ahí es ¿no? más Bueno, que. eso tiene que ser transitorio, Sí. ¿no?
Y en cuanto a las enfermedades extraorales, principalmente, pues en nuestro país sufrimos mucho de diabetes mellitus, es uno de los problemas, que dan también un olor fétido. Y la otra también, de lo que se sufre mucho en México, son problemas gastrointestinales, ¿no? Por la dieta que llevamos. Por la dieta que llevamos, ¿no? Y pues que no nos atendemos, Claro. desafortunadamente en México esta parte de la atención de la prevención no se da, entonces pues bueno, hay un problema ahí, también en casos ya avanzados de cirrosis también, por ejemplo, ¿no? Ahí Sí, ya, pero como les digo, es lo menos, lo más es cavidad oral, es ahí en donde hay que trabajar. sí. Que si nos vamos a esta parte de que si el origen, también la lengua, algunas personas tienen una lengua geográfica, que ahí también pudiera retenerse Eso mucho no. alimento, Ujú. ¿no? O que saquen la lengua, vayan al baño, saquen la lengua. Y si la ven blanca, blanca, es que les hace falta ahí una Sí, buena limpiar, limpieza de lengua, ¿no? claro. Entonces, es muy fácil en cuanto al diagnóstico. Yo sugeriría primero visitar a un odontólogo, hablando de que la prevalencia es mayor Sí. en cavidad oral, ¿no? Primero se El primer visita paso sería... sí, visitar al odontólogo y que el Ujú, odontólogo haga este diagnóstico de a ver cómo está la lengua, ¿sí? ujú. Ahora, hay caries que puedan estar reteniendo alimento, Exactamente. hay contactos abiertos donde se pueda ahí estar impactando el alimento. Algún aparato Exacto, hay ortodóntico. ortodoncia, por ejemplo, ¿no? Hay una prótesis fija que Sí. nunca, bueno, comúnmente no les enseñan a los pacientes cómo limpiar una prótesis Sí. fija, ¿no? Donde hay pónticos, donde ahí se queda el alimento y el paciente así amanece y sienta ahí raro, ¿no? O sea, un Ujú. olor, pues sí, porque no le enseñamos No cómo sé. limpiar en los pónticos. Entonces, ya tú vas evaluando enfermedad periodontal, así hay bolas periodontales, hay, no sé, gingivitis. Entonces, inclusive se dice que los pacientes con periodontitis tienden a tener la lengua más sucia, ¿no? Aquí también las bacterias que tenemos en cavidad oral en cuanto a enfermedad periodontal hacen que la lengua se encuentre más sucia, ¿no? Entonces, cuando tú ya hayas hecho toda esa evaluación y digas, ah, entonces sí, el Sí, olor es que por ahí. es por ahí, entonces hay que atender esta parte. Ok. Caries, pues bueno, restaurar, ¿no? Si Sí. tengo prótesis fija, pues enseñarle a mi paciente cómo limpiar, si tengo ortodoncia también, si tengo restauraciones sobrecontorneadas que están haciendo que se impacte el alimento, pues bueno, pues enseñar a mi paciente Sí. cómo limpiar. Por eso digo que es un poco sencillo, ¿no? Sí. Ahora, si veo mi paciente que la lengua está muy sucia, pues enseñarle a mi paciente. Hay, bueno, limpiadores de lengua específicos. Pero si no quiero hacer gastar a mi paciente, pues con el propio cepillo, pues lo puedo enseñar cómo cepillar, hasta dónde llegar, para que no se empiece a vomitar, ¿no? Porque también Sí. si llega muy atrás, poco a poco lo tiene que hacer. Y tampoco exagerar en la limpieza, porque si no, entonces sí va a arruinar también sus papilas Sí, gustativas, claro. ¿no? Saber Entonces, hasta dónde. exacto, entonces sí, esa es como una forma sencilla de hacer el tratamiento. Sí. Si el paciente sigue con esta percepción, puede ser entonces sí ver si hay algo sistémico agregado. Si de antemano ya en tu historia clínica no hay nada, pues bueno, entonces sí, ahí puedes ver, es una pseudohalitosis Exacto. o ya tengo un paciente con alitofobia, ¿no? Sí, Puede sí, claro. Que ser. ya sería también un problema, pero ya Sí, aquí ya psicológico. psicológico, Y el inclusive. problema es social, de sea cual sea el origen, es un problema social que Sí, realmente porque pues si no te sientes bien, es muy complicado que que te aísles. interactúes, ¿no? Con Sí, otras o si alguien personas. te lo dice, Sí, no o sé, tú no lo captas y no se estás te con alguien acercan. más, sí, no se te acercan, ¿no? Y me acuerdo mucho porque mi esposo, pues obviamente conmigo ha aprendido muchas situaciones, ¿no? Entonces, me dice, no manches, o sea, había un compañero de trabajo, llegó y le... Sí, sí, le huele a feria. Entonces, Sí, no, es rápido. Y sí, o sea, literal pasa eso. Sí, con los pacientes, desafortunadamente, pues sí, se distingue mucho, ¿no? sí, Entonces, la gente así se va como aislando y te van dejando solito. Entonces, no hay por qué temer a esta parte. Como les digo, sí, igual, o sea, puede ser tan sencillo como hoy empezar a cepillarse la lengua y puede mejorar el asunto. sí, claro. Ujú. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? no, creo que nos quedó bastante claro. Digo, Sí. en principio está súper bien. Ujú, Igual, si quieren, vamos a dejar al final ujú, abajo del video, ujú, cuando lo pongamos, ujú, el link ujú. para, si le parece bien, para Sí, el canal de
perionotas. Sí, está bien. Ahí hay un video en donde explica un poquito más y acerca de Ujú. muchos otros temas. Entonces, la verdad, Ujú. lo vamos a recomendar y lo Ujú. dejamos abajito. Listo, gracias. Pues doctora, muchísimas No, un gracias. placer. Ya que Que aparte estés muy soy como, bien. hablo mucho yo también. Sí, sí, se nos fue muy rápido, No, pero pero no, gracias a ti por la invitación. Espero que pues sirva de algo un poquito platicar y claro. haya sido ameno, sobre todo. Y que no los haya lastimado mucho con mi risa, No, porque es un poco no, muchísimas fuerte. No, gracias. gracias a ti. Muchísimas gracias. De verdad valoro mucho que nos pueda compartir el tiempo y Ujú. seguro también información, que también parte de esto es democratizar un poquito el conocimiento que Sí, tenemos todos. sí, Entonces, te agradezco mucho no a ti. y nos vemos en la siguiente. Sí, Listo. gracias. Chao. Gracias.